Saludos, ¿qué tal, mis buenos amigos? ¿Cómo se encuentran? Hoy estamos empezando un nuevo proyecto, hoy estamos empezando una nueva oferta de información, siempre para mantenerlos a ustedes totalmente adecuados, actualizados y listos para tomar decisiones en todo lo que ustedes hagan a nivel financiero y económico. Hoy empezamos cápsula financiera con Don Vidal Villalobos de lunes a viernes al ser exactamente las 9 de la mañana en las plataformas sociales de Don Vidal en Instagram, así lo pueden conseguir, Vidal Villalobos en Instagram, y también en las personales Jonathan Prendas en Facebook y Conversando con Jonathan Prendas en YouTube. Estamos en las tres de forma simultánea transmitiendo información de valor. Don Vidal Villalobos, bienvenido a este nuevo proyecto y gracias por confiar en los servicios que se prestan para poder comunicarle a todo el planeta la información que usted muy bien sabe. Mi estimado amigo, querido Jonathan, un agradecimiento enorme por hacerme cómplice en esta nueva aventura. Y primero que todo, ponemos en manos de Dios Todopoderoso este nuevo proyecto para que lo bendiga de manera abundante. Queremos llevarles información de primera mano, actualizada, para que ustedes puedan tomar decisiones de manera adecuada. Explicar las razones por qué la economía sí afecta su vida cotidiana. Sea usted un empresario, sea usted un jefe de familia, sea usted también una persona que trabaja. Este podcast nace para traducir la economía y las finanzas en un lenguaje sencillo, práctico, útil para que las personas tomen decisiones adecuadas de cómo manejan su dinero, sus ahorros, sus inversiones y sus deudas. Esperamos en esta primera entrega poder poner en escena qué es lo que queremos hacer. Por supuesto que hemos elegido un tema importante para poder compartirlo con ustedes. Como es nuestra primera entrega, de antemano las disculpas por cualquier detalle, pero esperamos que ustedes siempre nos acompañen. Nos encantaría muchísimo conversar con ustedes sobre lo que está ocurriendo en la economía global y local en unos minutos. Revisar todas las entregas, cuál es el dato que está importando. Probablemente estaremos viendo algunos mitos financieros. Como estaremos con 5 entregas a la semana, podemos poner la pregunta de la semana, cuáles van a ser las oportunidades y los riesgos que tenemos en el mercado. Y por supuesto, como ha sido característico, estaremos con una cápsula de educación financiera práctica. Mi amigo Jonathan. Así es, don Vidal, información de primera mano, indicadores económicos, saber cómo interpretarlos, ver lo que está pasando en la geopolítica internacional. Todo eso juega a la hora de usted tomar decisiones al corto, mediano y largo plazo, porque como don Vidal siempre enseña, la información correcta genera satisfacciones y éxitos. Y a partir de ahí se aplaca lo que es la incertidumbre, por lo tanto podemos caminar con una proyección pues más hacia adelante y no necesariamente viendo el retrovisor, porque lo que pasó, mi amigo Vidal, ya pasó. Sí, es la base de lo que viene y por eso es importante conocerla y básicamente esa va a ser la dinámica que nosotros con la ayuda y la manita de Dios vamos a hacer para que ustedes puedan recibir un valor agregado de interés. Y vamos a procurar que sea muy ejecutivo. Entonces, estábamos pensando en que unos 12, 15 minutos va a ser suficiente. Requiere un esfuerzo enorme, por supuesto, de nuestra parte para poder resumirles ese complejo mundo internacional y local, pero créanme que todos los días lo haremos con todo el gusto del mundo. ¿Le parece si nos echamos al agua, mi amigo Jonathan? Adelante, mi buen amigo. Los amigos y amigas que nos ven por las plataformas y que se van a ir sumando, gracias a que comparten el video, gracias a que nos comentan, dejen su comentario que quiere saber de economía y de finanzas, pues vamos a seguir dando mucha información, pero adelante, empecemos. Bien, el tema que ha estado de alguna manera concentrando la atención de los costarricenses, sean empresarios, sean trabajadores, es el comportamiento del dólar. Así que en esta primera entrega hemos elegido ese tema para poderlo presentar a ustedes. Primero, debemos empezar diciendo
que el tipo de cambio no es otra cosa más que otro precio en la economía. Y como cualquier precio, depende de las fuerzas, de la oferta y de la demanda. ¿Por qué tenemos un tipo de cambio bajando o lo que se llama también una apreciación del colón? Porque tenemos muchos dólares en la economía. Gracias al éxito que el país ha tenido en turismo, exportación, atracción de inversión extranjera directa, la colocación de deuda por parte del gobierno y de otras entidades privadas. Pero también tenemos que ir desmenuzando a lo largo de estas entregas algunos detalles que ocurren en la economía. En realidad, la tasa de interés interna costarricense en un 3.25, me refiero a la tasa de política monetaria, no deja de ser un incentivo para que en otras partes del mundo, en donde no tienen ese nivel de tasas de interés, se traigan las tasas o se traigan los recursos, los inviertan en el país con la expectativa de poder ganarse alguna rentabilidad mucho mayor, sobre todo si la pasan a colones. Si luego el tipo de cambio baja, imagínense, porque con los colones que tienen, pueden en el futuro, si la tendencia sigue, llegar a comprar más dólares. Entonces tienen dos ganancias, la de la tasa de interés y la de la apreciación del tipo de cambio. Y entonces por ahí los inversionistas ven un atractivo importante. El otro precio de la economía trascendental es la tasa de interés, al cual le vamos a dejar un espacio en el futuro. Por ahora queremos contarles que en la parte internacional, el conflicto que se está desarrollando en Irán ha hecho que el precio del petróleo se incremente, que las expectativas de inflación también, y que de ahí se pase a las tasas de interés. Y esto, como les decía hace un momento, el tema de que las tasas de interés tengan una divergencia con relación a las tasas de interés internacionales, hacen efectivamente que podamos tener un atractivo o no para invertir en una manera diferente. Lo que les queríamos contar más recientemente es lo siguiente. Cuando arrancamos el mes de mayo, las reservas monetarias del país en poder del Banco Central estaban en 20.972 millones de dólares, un 17% del Producto Interno Bruto, una cifra que nunca antes en la historia habíamos tenido. Pero ¿saben en cuánto cerró al cierre del mes? Cerramos en 20.339. Lo que significa que durante el mes de mayo, y esto es realmente interesante, tenemos una baja en reservas monetarias de 634 millones. Vamos, la caída en el tipo de cambio fue por una sobreoferta de dólares y eso se vio reflejado en el incremento de las reservas. Pero si las reservas están a la baja, eso significa que de alguna manera el mercado está encontrando un piso. Esa es la pregunta que queremos atender en el podcast del día de hoy. ¿Estamos en un piso? Deben contarles que en la semana última operativa del mes de mayo, el tipo de cambio pasó más bien el lunes 25 de mayo de 453.39 en el promedio Monex a 457.55. O sea, tuvimos un incremento importante durante la semana. Y uno de los detalles también interesantes que podemos revisar es que si nosotros revisamos los datos que se han estado presentando en el mercado, en realidad durante el mes de mayo, no tuvimos caída en el tipo de cambio de punta a punta. ¿Por qué? Porque el último dato que nosotros tenemos, o el primer dato más bien, que debemos considerar es el del 4 de mayo, 456.29, el tipo de cambio promedio en el Monex, y como ya les conté, cerramos ahora el 29 de mayo en 457.55. Eso significa que más bien tuvimos un incremento en el tipo de cambio de un colón con 26, situación que no veíamos
desde hace algún tiempo. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que nosotros deberíamos empezar a preguntarnos si ya efectivamente alcanzamos un piso. Hay algunas variables que tenemos que observar, como por ejemplo esa que les mencioné, de cuánto está sobrando en el Monex, si está sobrando o no está sobrando. Y les cuento que hemos tenido entre 40 a 45 millones de dólares en promedio durante el año. Bueno, esta semana de cierre de mes estuvimos muy por debajo de eso. 23 millones el lunes, 27 millones el martes, 19 millones el miércoles, 25 el jueves y solo 12.8 millones el viernes, lo que significa que el volumen está achicándose. Esa es una de las primeras señales. Otra de las señales, un poco más a detalle, es revisar de qué monto son las operaciones que se están dando durante el día. Si hay operaciones muy grandes, digamos 5 millones, ya ahí empezamos a pensar que es el Banco Central el que está entrando para estabilizar. Pero la otra noticia que tenemos que ver es cuánto compró el Banco Central para estabilizar durante esa semana. Nada, absolutamente nada. Lo que entonces se toma también como una consideración de relativa estabilidad en el tipo de cambio. Vamos a ver cómo me va mi amigo Jonathan. Sí, señor. Si comparto aquí la pantalla completa y nos vamos a un gráfico. Me dice si lo pueden ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Ahí lo tengo. Dice Monex solo mayo, ¿verdad? Sí. Bueno, este es el de abril y mayo. Vean ustedes la caída que todavía durante abril se dio. Lo que quiero acá es indicarles que básicamente, si ustedes pueden observar, desde el inicio del mes al cierre del mes, si uniéramos esos dos puntos, que es lo que contablemente van a hacer precisamente los contadores de su empresa o de su contabilidad personal, no van a requerir de un ajuste a la baja en el tipo de cambio, más bien una pequeña alza. Y por ahí empieza a haber la estabilización. ¿Será suficiente esta alza para empezar a observar una posibilidad de cambio de tendencia? Eso tendremos que verlo ahora en el mes de junio, porque la semana que acaba de terminar es una semana de cierre de mes en donde regularmente hay mucho dólar y más bien el tipo de cambio baja, mi amigo Jonathan. Y subió así es lo normal. Sí. Entonces, vean qué interesante. Como estas cápsulas las vamos a estar haciendo con mucha frecuencia, les prometemos, por supuesto, dar un seguimiento a pie puntillas de lo que está ocurriendo en el tipo de cambio. Pero muchas personas que se acercan para pedirnos nuestra opinión estaban muy preocupadas por la caída en el tipo de cambio porque contablemente estaban haciendo el registro de una pérdida. Y empecé precisamente al cierre del mes a enviar mensajes diciendo: este mes no va a tener que registrar una pérdida, tendrá una pequeña ganancia. Pero ¿qué significa eso, por ejemplo, en los portafolios de inversión? Que los portafolios de inversión estaban generando intereses o ganancias de capital, pero tenían una pérdida cambiaria que se podía comer una parte o incluso en algunos casos todo de esa ganancia. Y no estaban mostrando entonces utilidades. Ahí estaba la preocupación de los gerentes de cooperativas, de asociaciones solidaristas, de entidades financieras. Bueno, la buena noticia es que en mayo no van a tener ese problema. Pueden comunicarse a partir de este momento con el contador, con la contadora que le va a dar precisamente esa buena noticia, y el grueso de los ingresos que tiene el portafolio de inversión se van a registrar de manera prístina en el mes de mayo. Veremos a ver qué pasa en junio. Pero junio es un mes donde tradicionalmente merma la llegada de dólares por turismo al país, así que esperaríamos un comportamiento similar, y ya julio sería una historia diferente. Tenemos muchos otros detalles que hablar de un precio tan importante como el tipo de cambio, pero la idea de estas cápsulas es darles lo más fresquito posible, con análisis, para que ustedes puedan tomar una decisión. Mucha gente decía, es que ya voy a parar estas pérdidas y voy a vender las posiciones en dólares y voy a tomar de una vez la pérdida. No. Un momentito. Vea el diagnóstico del paciente. El paciente está de alguna manera reaccionando al medicamento y al ambiente que hay
a nivel global, y una de las cosas, como dijimos al inicio, es el incremento en la expectativa de inflación producto del alza en el precio del petróleo, mi amigo Jonathan. Maravilloso, mi querido Vidal, la información siempre certera, muy bien explicada, como buen docente universitario que es usted. Y yo creo que para empezar esta secuencia de cápsulas financieras, este podcast financiero, 15 minutos por día, como bien lo señalabas al inicio, en el Instagram de Vidal Villalobos, en el Facebook de Jonathan Prendas y en el YouTube de Conversando con Jonathan Prendas, va a poderse informar todos los días a las 9 de la mañana. Algo que se nos quede, Vidal, el día de hoy. Por ahora nada más, esperar a que lleguen noticias desde el frente de guerra en Irán. También tenemos algunas otras cosas, como por ejemplo resultados electorales en Colombia, sí. Pero de eso hablaremos en las siguientes cápsulas. Muchísimas gracias por su atención y de mi parte, como siempre, desde el fondo del corazón, un abrazo de colección. Hasta mañana, si Dios así lo permite.